de manera correcta. ¿Cómo debe hacerlo? Qué mejor que, por supuesto, contar con un especialista. Nuestro cardiólogo, el doctor Luis Alberto Gómez. Doctor, buenos días, por aquí estoy. Gracias por acompañarnos. Y este tema tan importante, porque muchos hemos escuchado, todos sabemos acerca de la presión, pero no sabemos cómo tomarla correctamente. Así que, buenos días, bienvenido. Cuénteme cómo es la manera correcta de tomar la presión y con cuál de todos los aparatos. Muy buenos días, Dora. Me parece esto un tema bastante importante porque va a ayudar mucho a la comunidad a poder saber cómo está su salud cardiovascular, que nos interesa muchísimo. Con respecto al tema de la toma de la presión arterial, tenemos que facilitar la toma de la presión arterial en casa. Tenemos dos dispositivos aquí en la mesa. Un dispositivo que es manual, que tiene una perillita, ¿sí? Y tiene un estetoscopio, y aquí viene el tema. Alguien tiene que saber escuchar el latido e identificar en qué momento comienza el primer latido para la toma de presión arterial y el último latido para poder tener la cifra correcta de presión. Lo cual resulta para la ciudadanía un poco difícil, porque quiere decir que necesitas dos personas. Y que sepan. Y que sepan tomar la presión arterial. Entonces tienes muchas personas que van a la casa y a tomarles la presión arterial porque ellos no se pueden tomar la presión arterial por sí solos. ¿Por qué? Porque este simple acto de apretar la perillita y tomarse uno mismo puede subir la presión arterial. Y en ese contexto tener una toma inadecuada de presión arterial y un valor alto. Ok, doctor, en realidad yo precisamente lo que quiero es que usted me enseñe cómo manejar esto para que los que estén en casa sepan también hacerlo para poder asistirlo en el caso de que una persona entendida en la materia no pueda llegar. Sin embargo, tenemos en pantalla, por favor, la siguiente información, una claqueta. Ahí está, tenemos, doctor, y dice la presión arterial. Tiene presión arterial alta, sistólica y diastólica. Explíquenos, por favor, doctor, esto para poder entenderlo. Justamente, a ver, estas cifras van variando un poco. Las cifras actualizadas del 2024 permiten que las tomas de presión arterial tengan valores de hasta 130 a 135 de sistólica. Si podemos ver ahí hay dos numeritos en la pantalla. Un número más alto que en general está por encima de 100, en este caso 120 en verde, y el 80 que es la presión más baja que el corazón puede tener. Eso es el valor normal. Entonces tú tienes una oscilación en donde puedes tener un poco más de presión arterial. No quiere decir que sea exacto ese valor que tengas, pero tienes un rango en donde puedes tener elevación de la presión arterial, que eso está hasta 130 de sistólica y 80 a 90 de sistólica. Y de ahí tienes los estadios de diagnóstico de hipertensión arterial que están por encima de 135, 140, según las guías actualizadas hace un mes. El tema aquí radica también en que para facilitar la toma de la presión arterial, lo que proponemos es que existan dispositivos validados en donde sean automáticos y el paciente, sin necesidad de aprender todo el aparataje de auscultación y apretar la perita, nos pueda solo colocándose en el brazo y con un clic tener el resultado de la toma de presión arterial, lo cual da mucho más facilidad y obviamente estos dispositivos, al ser digitales, tienen una validación. De la prevención. Y en cuanto a la salud es súper necesario, tenemos al mejor especialista, el doctor Luis Alberto Gómez, cardiólogo, y estamos aprendiendo a cómo tomar la presión arterial de forma correcta. En el bloque anterior vimos en pantalla los datos de cuando la presión sistólica y diastólica están de forma correcta, ¿verdad? Están en sus niveles normales. Ahora, doctor, ¿cómo debo hacerlo? ¿Nos ponemos de pie? ¿En qué brazo? ¿O sentados? La toma de presión arterial, para que sea correcta, debe de tener por lo menos un reposo entre 5 a 10 minutos. Evitar la toma de café. La toma de café o medicina para la presión arterial, esperar por lo menos 15 a 20 minutos después de eso. Y una vez que el paciente ha reposado, o sea, que hay que realizar estar la toma. Exacto. O sea, hay que estar sentados, Realizamos la toma con sentado, sin los pies cruzados, porque los pies cruzados pueden subir la presión arterial. Entonces los pies rectos, la espalda contra el respaldar de la silla. Puedes ponerte un poquito más acá porque vamos a tener que estirar sutilmente el brazo para que se apoye directamente sobre la mesa. Sobre la mesa, Exacto. Entonces en ese momento, que es el brazalete de la presión arterial,
suele tener una rotulación en donde te dice cómo podemos ponerlo y colocarlo. Lo habitual es que no tengamos una camisa manga larga y en general uno lo que hace es subir la manga. ¿La podemos subir? ¿Esta? No sube, pero vamos a hacer lo siguiente con Virginia, exacto. Yo me pongo de pie, dejo que Virginia nos sirva de modelo en este caso. Oiga. Ok, ahora sí estamos. El bracito descubierto. Muy bien. Ok. Realizamos, ponemos sutilmente esto para que apriete, pero que no apriete tanto, porque si no va a insuflar excesivamente. Y Solo que esté sujeto, ¿no? que esté sujeto. Pegado. Exacto. Hay un dedo Ok. aquí. Y una vez que está así, realizar la toma de presión arterial en los dispositivos automáticos, nada más aplastas y esto comienza a hacer la toma solo, digamos automático. No tiene que hablar, no tiene que cruzar los pies, los brazos y en general en un ambiente relajado. Una vez que el equipo va haciendo la toma, va a subir valores de presión, un valor más alto que es el sistólico y un valor más bajo que es el diastólico. Este aparatito, por favor, doctor, para la cámara, para que se pueda ver. Ahí estamos. Y Perfecto, ahí estamos. va a ir disminuyendo, ella va a ir sintiendo el latido, eso a veces coincide con la toma de presión arterial. Entonces, una vez que baja lo suficiente y da el resultado, nos da 3 valores. El valor de la presión arterial sistólica, el valor de la presión arterial diastólica y un valor extra que es el pulso o frecuencia cardíaca. Una vez que se tomó en un brazo, se puede tomar en el otro brazo 2 a 3 minutos después para tener una toma de ambos brazos. En general, a veces hay un valor en un brazo y otro valor en otro brazo, lo que uno hace es Veamos, un por favor, la promedio. presión de Virginia. Ya está dentro del rango, ¿verdad? Sí, 108/76. Lo normal es 120/80, con una oscilación de la presión o el valor mayor, tenerlo hasta 130 y el valor menor, tenerlo hasta 90. Y lo mínimo que podría tener sería 90/60. Pero atentos aquí, porque a veces los pacientes pueden tener presiones arteriales de 90/60 y no necesariamente es que está muy baja la presión arterial. Los signos de presión baja son mareos, sensación de desvanecimiento, transpiración o sudoración y obviamente el Ahí están desmayo. los síntomas. Y la presión arterial cuando está alta, si está acompañada por dolor de cabeza, zumbido en los oídos, flashes de luces, que el paciente se sienta mareado o aturdido, a veces los pacientes también refieren un dolor en cuello y tensional. Esto sí es indicativo para que la persona vaya y se haga la toma de la presión arterial. O si ya se la hizo y está alta, da el diagnóstico y coincide para obviamente alertar al médico de manera oportuna. Ahora, usted mencionó en ambos brazos, doctor, y ¿va a ser igual la toma de presión porque se toma en los dos brazos o no? Sí, de la misma Debe manera. ser igual. No, hay una oscilación, como le digo, entre 10 a 20 de cada uno de los valores. Pero a veces no, esa oscilación, cuando es muy alta, uno hace un promedio entre las dos tomas. Ok. Pero eso ya uno lo da al médico para que el médico obviamente haga el análisis. Lo otro que preguntabas si era en el brazo o en el O en antebrazo. el antebrazo, correcto. De manera fidedigna, lo que solemos hacer es medir la presión en arterias más grandes. La arteria del brazo es más grande que la arteria del antebrazo. Entonces, Ok. por esa misma razón, preferimos tensiómetros que aprieten el brazo. Los que son de muñeca tienen que observar que existen algunos detalles que te dicen cómo tomar y el brazo tiene que tener una angulatura al nivel del corazón. Eso no puede estar descansando. No, Claro, tiene que entonces, estar dobladito así. y como tienen una posición en la que uno tiene algo de tensión para tener el brazo, suelen tener cifras de presión que no son fidedignas. Por eso recomendamos los tensiómetros que se colocan en el brazo. Ahora, ¿cuál es la más peligrosa, doctor? ¿La presión alta o la presión baja? La presión alta es peligrosa si está en la casa y tiene presiones en más de 160 de sistólica y de diastólica más de 100, eso sí es una emergencia, entonces el paciente tiene que acudir
de manera oportuna para que reciba el tratamiento de su presión arterial y si ya recibe el tratamiento de su presión arterial, optimizarlo, porque ahí viene algo más. No nos podemos permitir, siendo hipertensos, tener presiones arteriales altas. Un hipertenso tiene que estar bien controlado y sus presiones tienen que estar debajo de 130 de sistólica y debajo de 90 de diastólica. Quiere decir que estos dos números deben de estar lo más cerca a ese rango verde que vimos en la ficha, que es lo normal. Que es lo normal, ok. Eso es importante, si la pudiéramos poner en pocos minutos nuevamente la claqueta con los valores de la presión, por favor. Ahora, ¿cuál es la hora ideal en tomarse la presión? Normalmente uno lo que hace para toma de presión arterial en casa puede tomar en la mañana, en la tarde y en la noche si uno quiere hacer una monitorización. Y esto siempre que obviamente no haya esto que hablamos, ¿no? Ejercicio, café o fumar o tomar la pastilla de la presión arterial, debes de esperar por lo menos 20 minutos para que tengas una toma fidedigna. Y obviamente puedes hacer una bitácora en la casa. Yo siempre a mis pacientes les envío una bitácora para ver más o menos cómo están. Entonces que se tomen en la mañana, tarde y noche con estas pautas y con estos valores uno puede tener un valor aproximado de cómo está la oscilación de la presión arterial. Los diabéticos tienen que tener sus rangos de presión arterial óptimos. No podemos permitir, si un paciente es diabético, ya tuvo un infarto, presiones de 140 a 150. Tenemos que optimizar el tratamiento, o sea, acudir al médico para que nos optimice, nos cambie las pastillas o nos suba la dosis para estar en rango y así nuestro corazón no esté en riesgo de un infarto o otro evento cardíaco. Una persona hipertensa, ¿se debe tomar el mismo número de veces la presión que una persona normal que no tiene hipertensión? Una persona hipertensa que está bien controlada puede hacer su toma de presión diaria, pero aún así aumentar el número de tomas de presión arterial puede elevar la ansiedad del paciente y eso, digamos, generar descarga de adrenalina excesiva alrededor de los números. Pero si ya la presión está bien controlada, con una toma diaria puede ser suficiente. Ahora, si ve que esas tomas de presión arterial tiene valores por encima de 140 o 150, los tiene que registrar y anotar, hacer una bitácora de 4 o 5 días y esos resultados llevarle a su cardiólogo para que obviamente ya vea cómo puede ajustar la medicina que más le convenga. Usted mencionaba que una persona hipertensa que ha tomado la medicina debe esperar un tiempo antes de realizarse la toma de presión. ¿Qué tiempo específicamente? 15 minutos, 20 minutos después de haber tomado su pastilla de la presión arterial, se puede hacer, digamos, la toma de presión arterial. Y una persona que no tiene hipertensión, y que ya se ha tomado con el aparato, ¿cuánto tiempo debe esperar? Ella no es hipertensa. O sea, normalmente cuando uno no tiene hipertensión y toma un equipo para ver sus cifras, si hay una alerta de que la presión arterial está por encima de 140, 135, esperar unos 10, 15 minutos, volver a tomarse la presión arterial y confirmar si realmente está alta. Y si obviamente está alta, pues ahí sí pedir, digamos, una cita con su médico para que haga el análisis correspondiente. Después de una toma de presión arterial alta, uno como cardiólogo lo que hace es ver cómo está el corazón. Okay. El corazón suele engrosarse por la presión arterial, por la hipertensión, y eso se llama hipertrofia. Suele ver uno los exámenes en laboratorio para ver si hay un colesterol, triglicérido alto. Y de la misma manera suele hacer un equipo que se llama un mapa de presión arterial, que es un equipo como este, pero el paciente lo lleva y le toma cada 15 minutos durante el día y cada 30 que lo tiene durante la... Exacto. Ese sí hace el diagnóstico definitivo de hipertensión arterial en el paciente. Dos preguntas más. Bueno, tenemos muchísimas preguntas respecto a ese tema, doctor, y es tomarse la presión en la mañana o en la noche, porque he escuchado que muchos recomiendan en la noche cuando el cuerpo ya está en total descanso, o lo recomendable es cuando recién uno se despierta. O sea, los dos tomas están bien, no hay diferencia, no existe entre que una es mejor que la otra. Aquí lo importante es que si el paciente es hipertenso y tiene signos de hipertensión, cefalea, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, flashes de luces, una sensación de aturdimiento, cualquier momento está bien para que se tome y confirme si es hipertenso o no. Lo primero. Y lo segundo, si se toma en la noche o en el día de la misma manera que existen oscilaciones, que el día puede ser más pesado que la noche, eso no va a hacer una variación. Lo que sí se recomienda es que en los dos brazos se tome la presión arterial para que se haga un promedio. Ahora,
Ok, solamente para terminar, que respecto a la pastilla de la presión, doctor, las personas hipertensas, ¿cuándo es la hora en la que deben tomársela? Normalmente el cardiólogo, de acuerdo al resultado del mapa, es el que te toma la presión en el día e incluso mientras estás dormido te toma la presión arterial. Eso te tira un resultado de cuál es tu perfil de hipertensión arterial. Hay pacientes que se les sube la presión en el día porque se enfrentan a la actividad, a la descarga de la adrenalina, al trabajo, las apagones, todo esto que está sucediendo, que genera una tensión, por ahí su presión es más alta en el día. Esas personas, obviamente, se les medicará sus pastillas de la presión arterial para que las tomen en la mañana. Y habrán pacientes que en la noche se sube la presión arterial y esos otros pacientes tendrán pastillas en la noche. Así que no podemos dar uniformemente cuándo es mejor. El resultado es el mapa y con el mapa de presión arterial podemos definir si es mejor en la mañana, en la tarde o en la noche. Doctor, ¿existe la hipertensión emocional? Es decir, que por diferentes emociones se le puede subir la presión, pero ¿ya esas son catalogadas como hipertensas? No, esas personas no son catalogadas como hipertensas y sí existe, por supuesto. Digamos que vas caminando por la calle, alguien te pone un arma, levantas adrenalina, eso sube la presión arterial. A cualquiera nos pasa. Aquí, ¿qué es lo normal? Que en un proceso sigas el proceso de relajación y la presión se normalice. Okay. Si eso sucede, pues obviamente ya uno dice esto es normal. Pero si eso se mantiene y genera palpitaciones, dolor de pecho, falta de aire, zumbido en los oídos y obviamente desmayos, pues ahí sí hay que acudir al médico para recibir atención oportuna, porque ese paciente sí no es hipertenso emocional, sino está teniendo un agravamiento en ese momento. Correcto, doctor, muchísimas gracias. Realmente todos hemos aprendido, debo decirlo, que yo lo necesitaba porque mi mamá es hipertensa, yo también tengo este aparatito en casa. Usted que nos está viendo también debe ponerle muchísima atención a su presión arterial. Es una enfermedad muy silenciosa, recuerden, tanto hombres como para mujeres, ¿verdad, doctor? Exacto, y recuerda que la primera causa de muerte en el Ecuador es infartos cardíacos y la primera causa de enfermedad en el Ecuador por encima de los 45 años es la hipertensión arterial. ¿En hombres o en mujeres o igual? En ambos por igual, así que necesitamos, mientras más temprano lo podamos detectar, es mejor. Ok, ya saben que el mejor camino siempre será la prevención. Doctor, un gusto tenerlo acá. Estuvimos conversando con el doctor Luis Alberto Gómez, cardiólogo.